Hermanos, Dios me los bendiga en esta noche. Qué bendición que nos puedan acompañar en este servicio de culto familiar. Les voy a pedir que cerremos nuestros ojos ahora en esta noche y que levantemos una oración al Señor. Ahí donde está, dígale: Padre, gracias Señor, te damos por la bendición que nos das de poder estar aquí en tu casa, reunidos de manera virtual, pero en un mismo sentir, en un mismo espíritu, juntos, unánimes, a esta transmisión, a este momento que hemos apartado, Señor, para recibir de tu palabra. Te pedimos, Padre mío bendito, que tu gloria nos acompañe y que esa semilla, Señor, sea sembrada en nuestro corazón para que dé fruto de paz, fruto de amor, fruto de unidad, fruto de gozo, fruto de paciencia, Señor, fruto de madurez también a nuestra vida, Señor, a su debido tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Esta noche me gustaría que viéramos un tema que el Señor, pues en realidad me lo entregó junto con el rema de ayer, domingo, y se llama La Casa Paterna. La Casa Paterna. Ese es el tema, hermano, que estaremos viendo este día a la luz de la palabra. Y para, digamos que poner un poco de contexto, me gustaría que fuéramos y viéramos en este momento la gráfica que estuvimos estudiando el día de ayer. Si usted recordará, el día de ayer, hermano, en Números, capítulo 2, verso del 1 al 25, nos habla de cómo estaban colocadas las tribus de Israel alrededor del tabernáculo. Y veíamos, hermano, cómo las 12 tribus se colocaban en 4 grupos. Cada uno de ellos con un emblema, que era el emblema del campamento, y que el nombre del campamento recibía, hermano, el nombre de alguna de estas tribus. Entonces veíamos que habían 4 campamentos, cada uno con una representación, una figura también, hermano, en los 4 seres vivientes. Veíamos la casa de Judá, el campamento de Judá, el campamento de Dan al norte, el de Efraín al occidente y el de Rubén al sur. Y había algo que a mí me llamaba tremendamente la atención, hermano, y es que cuando uno estudia cómo era la organización social de Israel en los tiempos de la conquista, tenían una organización meramente familiar. Es decir, la familia era en verdad la unidad básica de la sociedad israelita. ¿Cómo así? Fíjese que estaba la familia nuclear, por decirlo así, ¿verdad? Padre, madre, hijos. Y esta familia nuclear, por decirlo así, formaba parte de un grupo de familias a las cuales se les llamaba clanes. Entonces, digamos, yo tenía mi familia, yo tengo mi familia, mi esposa y mis hijos. Y yo formaba parte de un grupo de familias que se les llamaba clanes. Estos son los clanes. Entonces, estos clanes, que eran varios por tribu, todos juntos formaban cada tribu de Israel. Entonces, si uno quiere ir, hermano, quizás del grupo más pequeño al más grande, estamos hablando que habían familias. Estas familias formaban clanes. Los clanes formaban las tribus y las tribus formaban el pueblo de Israel. Es decir, el pueblo de Israel, ellos se consideraban, hermano, una gran familia. Ellos consideraban a su pueblo, el pueblo de Israel, como una familia de familias. Y eso me llamó muchísimo la atención, hermano, esa identificación que tenían el pueblo de Israel. Por eso es, hermano, por digamos, ese concepto tan fuerte de la familia que ellos tenían, que ellos llamaban a Abraham Padre Abraham. Ellos lo llamaban como su padre, porque era el padre de todos. Entonces, tenían, hermano, el concepto de familia muy, muy impregnado en ellos, ¿verdad? Digámoslo así. Y eso, hermano, ya vamos a ver que significa una tremenda bendición. ¿Por qué? Si gusta, vamos a la Biblia, en donde dice en Éxodo capítulo 7, verso 2, versión Biblia de las Américas, dice lo siguiente, dice: entonces los jefes de Israel, las cabezas de sus casas paternas, presentaron una ofrenda.
ellos eran los jefes de las tribus, los que estaban sobre los enumerados. Entonces mire qué tremendo, hermano, porque cuando la palabra del Señor habla de príncipes, los príncipes de Israel, se está refiriendo a estos jefes de tribu. Eran 12 tribus, hermano, y cada tribu tenía sus clanes. Entonces, si gusta, acompáñeme al siguiente verso para que podamos verlo, digamos que con más claridad lo que le estoy diciendo. Dice Éxodo capítulo 6, verso 14, versión Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer. Éxodo capítulo 6, verso 14, dice: los siguientes son los antepasados de algunos de los clanes de Israel. Mira, ahí aparece la palabra clan. Y dice: los hijos de Rubén, el hijo mayor de Israel, fueron Anoc, Falú, Esrón y Carmi. Sus descendientes formaron los clanes de Rubén. Entonces vemos que Rubén tenía 4 clanes. La tribu de Rubén se dividía en 4 clanes. Y cada uno de estos clanes tenía un jefe, que era el que hacía, hermano, el jefe de la casa paterna, por decirlo así. Y todos ellos formaban lo que después, hermano, muchas veces vemos en la palabra como los príncipes de Israel. Si usted recordará, hermano, Daniel era uno de estos príncipes de Israel. Es decir, que Daniel, hermano, tenía un puesto de liderazgo dentro del pueblo de Israel, por poner un ejemplo. Zorobabel también, hermano, tenía un cargo de príncipe de Israel y tenía un cargo de jefe dentro del pueblo de Israel. Entonces vemos cómo las tribus estaban organizadas. ¿Y por qué le digo que me parece hermosa esta figura definitivamente, hermano? Porque si usted recordará en el verso que acabamos de leer, en Éxodo capítulo 7, verso 2, dice que las jefes de las casas paternas llevarían la ofrenda. Es decir, los jefes de estas casas tenían funciones, hermano, de liderazgo, tenían funciones que tenían que desempeñar dentro del pueblo. Dentro de esas estaba el presentar la ofrenda por toda su casa. Habían otras funciones, hermano, también que me gustaría hablar ahora, ¿verdad?, al respecto. Estamos hablando de una función, hermano, por ejemplo, de guianza. El jefe de la casa paterna tenía que guiar a su casa. ¿Dónde vemos esto, hermano? Lo vemos, por ejemplo, en la rebelión de Coré. Si usted se recordará, allá en Éxodo, cuando Coré se levanta en rebelión junto a 2 jefes de casas paternas más, se levantaron 3 jefes ahí de casas paternas, Coré y 2 más. ¿Y por qué? Pues fíjese, hermano, que investigando un poquito al respecto de eso, déjeme contarle. Coré era de la tribu de Rubén. Él se había unido, hermano, o mejor dicho, él era de la tribu de Leví. No, de la tribu de Rubén. Entonces viene, hermano, y él se hace alianza con los hijos de Rubén. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo Moisés con la ley que el Señor le había entregado era que ahora el sacerdocio pasaba exclusivamente a la tribu de Leví. Exclusivamente, es decir, antes de la ley levítica, antes de la ley que fue entregada a Moisés y al pueblo de Israel, cada sacerdote, cada jefe de familia podía él mismo presentar la ofrenda delante del Señor. Pero la ley levítica cambió eso y puso el sacerdocio exclusivamente en Leví. Y eso, hermano, algunos del pueblo de Israel lo vieron como una amenaza, como queriendo decir: Moisés nos ha quitado a nosotros estatus, porque le ha dado todo el sacerdocio a Leví, cuando antes nosotros también podíamos presentar sacrificio. Entonces se ven amenazados ellos con esto, y lo que hacen es, como jefes de casa paterna, se rebelan contra Moisés. Y lo que vemos, hermano, es que después el Señor castiga a Coré y a toda su casa. Es decir,
La guianza, hermano, de un jefe de casa paterna es importantísimo. Un jefe de casa paterna, una cabeza de casa, hermano, que no tenga claridad hacia dónde va o que cree que va por buen camino, pero en realidad va rumbo a un precipicio, se puede llevar también con él a toda su familia, a toda su casa. Por eso, hermano, tremendo ver a veces casos que suceden en la iglesia, que algo no le gustó al jefe de hogar y deciden, por esa razón, él decide que toda la familia va a dejar, por ejemplo, de ir a la iglesia. Qué gran responsabilidad, hermano, porque como jefe de casa, lo que está haciendo es apartando a toda su casa de esa bendición. Y bueno, eso lo vemos en ese ejemplo de la rebelión de Coré, y a mí me parece tremendo, hermano. Otra función del jefe de casa paterna que podemos mencionar es la corrección, claramente. Y eso tiene que ver con la orientación también, con la enseñanza. El jefe tiene que enseñar, hermano. Si usted recordará, cuando partieron la Pascua, el que partía el cordero era el jefe de la casa, era el jefe, la cabeza de esa casa, era el que partía el cordero, hermano, el que repartía. Él le enseñaba a los demás cómo debía ser el sacrificio. Entonces también tiene que haber una función de enseñanza de parte de este jefe. ¿Qué otra función? La de restaurar. ¿Y dónde podemos ver eso, hermano? Lo podemos ver claramente en la parábola del hijo pródigo. Ahí vemos cómo el padre, hermano, recibe al hijo pródigo y en lugar de castigarlo, en lugar, hermano, de condenarlo, lo que hace es restaurarlo. Le pide a sus sirvientes que vengan y que traigan vestiduras nuevas, que le pongan calzado, que le pongan anillo, hermano, en su mano, y que preparen el mejor banquete porque había vuelto su hijo. Entonces los jefes de casa paterna, las cabezas de hogar, también tienen que cumplir una función de restauración para su familia. Mire, qué hermoso esto, hermano, definitivamente. Ahora, cuando vemos en el original, vemos esa palabra clan, usted lo puede encontrar en la palabra mishpachá, que es el hebreo 4940, significa familia, significa clase, especie, significa también tribu o pueblo, hermano. Entonces ahí usted puede ver claramente que esta palabra, hermano, mishpachá, cuando lo vemos en la Biblia, cuando usted esté estudiando y esté buscando esta palabra, se refiere a clan, se refiere a un grupo de familias. Mire qué hermoso, ¿verdad? Es la clase, no es una familia pequeña, es un grupo de familias. Eso forma el clan. A mí me gusta verlo de esta manera, hermano. Si a usted se le facilita verlo de esta manera, a mí me gusta verlo así. Nosotros somos una congregación que por nombre tenemos Orem. Somos una familia, Orem. Todos, hermano, y a mí me encanta, me gusta y me, hermano, de verdad me fortalece vernos como esa familia que somos. Somos una familia, pero nosotros también tenemos más familia. Tenemos, hermano, las otras congregaciones Orem, que forman parte de la familia Orem. Está Orem Merliot Santa Tecla, está Orem Pentecostés en Chalatenango, está, hermano, Orem Pomona en Los Ángeles, California, también Orem Panamá, hermano, que es parte de nuestra familia también. Y así nos vemos, hermano, la verdad, como una gran familia. Véalo así. Orem sería, hermano, Orem San Salvador sería su familia. Y Orem, toda la casa Orem que conforma todas estas congregaciones, es el clan. Ahora, el clan Orem, ¿a qué pertenece? A la tribu Ebenezer. Ah, mire qué bonito, hermano. ¿Y quién es el jefe de la casa paterna de Ebenezer? Es el apóstol Sergio. Entonces, hermano, a mí me gusta esa figura porque todos somos familia. Pero ¿sabe qué? No solo Ebenezer, sino que también
todos los hermanos, que predican la sana doctrina, aquellos que también se preocupan por predicar la sana doctrina y quizás no son de Ebenezer, pero son de otra tribu, son familia nuestra también, hermano. Es que nosotros no predicamos Ebenezer, nosotros predicamos a Cristo, la salvación de Cristo. Entonces, yo puedo ver a un hermano de otra misión y si esa misión, hermano, está, digamos que en lo correcto, ¿verdad? Guarda la palabra del Señor. ¿Por qué no? Es mi familia, es mi hermano también. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que entender esto porque a nivel espiritual le va a traer mucha bendición a usted y a nivel también familiar le va a ayudar a usted, hermano, a entender, así como me ha ayudado a mí, ahora que he estado estudiando este tema, a realmente entender, hermano, cuál es mi papel como cabeza de hogar. Primero como cabeza de hogar. Después como cabeza de clan, que el Señor me ha puesto como cabeza de la familia Orem, hermano, de algunas de estas familias, ¿verdad? Y yo bendigo a los hermanos, ¿verdad? Que han estado ahí en esa casa. Entonces, mire, tremendo eso, hermano, tremendo. Porque pues sí, uno tiene esa obligación, hermano. Yo tengo la obligación de ser cabeza de mi hogar, primero pastor de mi hogar y después pastor de la congregación. Porque, hermano, no se puede ser una cosa sin ser la otra. Yo no puedo llegar a querer, hermano, que el Señor me bendiga a mí como pastor si yo no pastoreo bien mi casa. Eso no puede suceder, no se da, no se dieran las cosas, hermano. Pero entonces, mire, veamos a la luz de la palabra del Señor. Alguno me va a decir, pastor, pero entonces, ¿qué importancia tiene que nosotros estemos en una casa o en otra? Ahorita le digo. Vayamos a segundo libro de Reyes, capítulo 20, versos 5 al 6, dice lo siguiente, dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, Dios de tu padre David. Mire cómo le dice a Ezequías, Dios de tu padre David. He aquí, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí te sanaré. Al tercer día subirás a la casa del Señor y añadiré 15 años a tu vida y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Mire cómo le dice el Señor a Ezequías, le dice, Dios de tu padre David. Ahí ve usted, hermano, la paternidad. La cobertura es paternidad. Yo, hermano, yo tengo un padre espiritual. Yo me considero, hermano, muy bendecido porque tengo doble cobertura. Mi padre espiritual, que fue mi padre biológico también, que fue el apóstol Jorgito Palacios. Y el padre de mi padre se llama apóstol Sergio Enríquez Oliva, que es mi padre, por lo mismo que le he dicho yo, porque él es el padre, él es el jefe de la casa paterna Ebenezer. Entonces, él es mi padre también. Mire qué hermoso, hermano. Y es el suyo también. Es que esto es hermoso, hermano. Entonces, mire, cuando oramos, el Señor sabe de quién somos hijos. El Señor sabe de qué casa vienes tú. Por eso es importante reconocer cobertura, hermano. Cuando tú llegas a la iglesia y estás yendo un par de veces y decides finalmente congregarte en una iglesia, es importantísimo que tú pidas cobertura. Que tú vayas donde el pastor de la iglesia y le digas, pastor, yo quiero congregarme acá, quiero que extienda sobre mí cobertura. Ok. ¿Por qué? Porque espiritualmente hablando, el Señor ya te va a reconocer como hijo de esa casa. Así como le dijeron a Ezequías, le dijo, Dios de tu padre David. Entonces, hermano, me imagino que cuando oramos, ¿verdad? El Señor va a decir, ahí viene un hijito de
Sergio Enríquez. Aleluya, hermano. Dios de tu padre, Sergio Enríquez. Dios de tu padre, Jorge Palacios. Ay, hermano, qué hermoso, ¿verdad? Hermoso, hermano, hermoso. ¿Sabes por qué? Porque entonces la bendición de la casa. Por eso es que decimos, hermano, que cuando el Señor bendice la cabeza, bendice al cuerpo también. Cuando el Señor bendice al apóstol Sergio, me bendice a mí. Cuando el Señor me bendice a mí, si tú eres parte de Iglesia de Cristo Orem, hermano, entonces el Señor te bendice a ti también. Mira qué hermoso, hermano. Yo quiero que el Señor nos bendiga ahora, que bendiga nuestra casa paterna, que bendiga nuestra casa, Orem, y que te bendiga a ti y bendiga tu casa, hermano, ahora en este culto familiar. Aleluya, no sé cuántos dicen amén, hermano. ¿Por qué? Porque entonces, hermano, estar en una casa te da a ti guianza, lo que ya hablábamos, ¿verdad? Te da a ti guianza, te orienta, te da paz, te da protección. Te restaura, hermano. Si tú quieres ser restaurado, si tú quieres que tu familia sea restaurada, si tú quieres que tu vida sea restaurada, hermano, tienes que pertenecer a una casa espiritual. Tienes que buscar. Si no tienes una casa, yo te invito a que formes parte de la nuestra. Si no tienes, ojo, si tienes, entonces ve con tu pastor. Pero los que están escuchándome, que son parte de esta casa Orem, hermano, qué bendición que tenemos casa. Aleluya. Casa, la casa no lo hace las cuatro paredes, hermano. La casa la hacemos nosotros. ¿Se acuerda aquel eslogan que hay en la camisa de nosotros, verdad? Orem y yo. Tú y Orem somos tú y yo. Orem somos tú y yo, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Mire pues, entonces, ahora, eso pasaba con la tribu de Israel. Ellos tenían bien, hermano, bien clarita su genealogía. Yo soy hijo de, por decir algo, hijo de Josué, hijo de José, de la casa de Judá, hijo de Jacob. Y así hacían sus genealogías, hermano. Entonces ellos tenían bien clarito quién era su casa, quién era su jefe de casa paterna. Ahora yo le hago una pregunta a usted. Espiritualmente hablando, nosotros, bueno, yo por lo menos, hermano, no soy israelita. No pertenezco a ninguna tribu, porque no soy israelita, soy gentil. Entonces, ¿quién, hermano, quién es mi cabeza? ¿Quién es la cabeza de mi casa? Y para responder a esa pregunta, hermano, me gustaría que viera ahorita en su pantalla, está en la palabra hebrea H7218, que es la palabra hebrea Rosh, que quiere decir casa. Esta es la palabra, hermano, que se utiliza para jefe de casa paterna. Esa palabra jefe es la palabra Rosh, que significa casa. Entonces mira ahora lo que dice la palabra en Colosenses capítulo 1 verso 18 al 20. Dice, Colosenses capítulo 1 verso 18 al 20 dice lo siguiente. Dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Entonces, hermano, quizás tú hoy me estás escuchando y dices, ¿cómo hago yo para que mi vida sea restaurada? ¿Cómo hago yo para que todo aquello que yo hice, el Señor lo perdone y no castigue a mi familia? Y hermano, hay casos, ¿verdad? Por ejemplo, de personas que quizás antes de conocer al Señor practicaron cosas que no eran debidas. Estuvieron metidos en
qué sé yo, hermano, en cosas de hechicería, brujería. Estuvieron ahí metidos, hermano, en esas cosas y temen que ahora eso tenga alguna repercusión en su familia. Déjeme decirle algo, hermano. Si tú te acercas al Señor y te reconcilias con Dios a través del Señor Jesucristo, Cristo se volverá cabeza de tu hogar. Cristo se volverá cabeza de tu familia. Y eso lo que va a hacer, hermano, es que inmediatamente va a reconciliarte a tu vida, va a restaurar tu vida. Y entonces aquello que tú temes que puede tener una repercusión sobre tu familia, ya no la vas a tener en el nombre del Señor Jesús. Ya no van a haber esas repercusiones, porque Cristo borra todo aquello que tú hayas hecho antes, hermano. Él te transforma en una nueva criatura. Él hace contigo un nuevo pacto, dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, si tal vez tú eres del caso, ¿verdad?, que antes de conocer al Señor hiciste cosas que te arrepientes. Y ojo que aquí estoy hablando ya de cosas, hermano, que perdóneme que tenga que mencionarlas, pero me es necesario. Abuso dentro de la familia, abuso sexual dentro de la familia, abuso psicológico, abuso verbal, violencia familiar, abandono familiar también aplica. Y quizás tú dices, ¿cómo hago, Señor, para que mi familia sea restaurada? ¿Cómo hago, Señor, para que en verdad mi vida sea restaurada? Pues aquí el Señor te está dejando una solución. Reconoce a Cristo como tu cabeza de hogar. Reconoce a Cristo como jefe de tu casa paterna. Y vas a ver cómo Él, como dice acá, hermano, por medio de Él, reconciliar todas las cosas consigo. Él va a reconciliar tu familia en el nombre de Cristo Jesús. Porque Él se volverá ese jefe de casa paterna para tu vida. Mira qué hermoso, hermano. Mira aquí también lo que dice la palabra del Señor. Dice en Efesios capítulo 4, verso 15 al 16, dice: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y bien unido, por la cohesión de las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hermano, cuando tú te unes a la cabeza, tu cabeza se vuelve Cristo. Déjame decirte algo, tú empiezas a crecer en todos los aspectos. Empiezas a unirte, así como dice aquí, hermano, en las coyuntas. Empiezas a unirte a ese cuerpo. Y empiezas a crecer. Y dice, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces tú empiezas a crecer, empiezas a ser edificado. ¿En qué? En el amor de Cristo. Y entonces, hermano, cuando empiezas a crecer en el amor, ya perdón, ¿verdad? El ejemplo también, pero ya si entra una muchachota, hermano, a la iglesia, ya no la ves con ojos de lascivia, ya la ves como ojos de hermana. Es mi hermana. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo ya entró en ti. Ya, hermano, porque eso es bien tremendo, hermano, ver cómo dentro de la congregación también se puede dar ese ejemplo, ¿verdad? De matrimonios, hermano, que son destruidos porque se mete el enemigo, hermano, y se destruye el matrimonio. Pero cuando el Señor se vuelve tu cabeza, la cabeza de tu familia, tú empiezas a crecer en el amor de Dios. Y tu familia empieza a crecer en el amor de Dios también. Y eso, hermano, hace que se reconcilie todas las cosas en tu familia. Aleluya por eso, hermano. Gloria a Dios. El Señor viene ahora, hermano, haciéndote que crezcas también en el amor de Cristo. Amén. Miremos ahora, hermano, miremos aquí lo que dice primera carta de Corintios capítulo 11, verso 3.
Dice: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Aleluya, hermano. Entonces, ¿cómo es el orden? La cabeza de Cristo es Dios, la cabeza del hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre. Por eso, hermano, dicho sea de paso, el movimiento feminista no es de Dios, hermano. Por más que usted quiera meterle la idea y vengan con pensamientos humanos, no es de Dios, hermano. Ahora, yo no quiero decir con eso, hermano, que si el hombre, porque aquí, ojo, aquí hay una condición, que la cabeza del hombre tiene que ser Cristo. Si la cabeza del hombre no es Cristo, entonces, hermano, ahí es donde no necesariamente se cumple que la cabeza de la mujer es el hombre. Porque entonces ahí la mujer, en el caso de que el hombre no esté cerca de los caminos de Cristo, la mujer se vuelve, hermano, la que santifica el hogar. Aleluya, hermano. Entonces, mire, se dice fácil, pero ¿cómo cuesta, hermano, reconocer a Cristo como nuestra cabeza? Y, hermano, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy, en esta noche, yo quiero que reconozcamos a Cristo como nuestra cabeza. Que se cumpla esto en tu familia, hermano. Hermana, tal vez tu esposo no reconoce a Cristo como su cabeza. Pídele ahora al Señor que tu esposo reconozca a Cristo como su cabeza. Amado esposo, quizás tú reconoces a Cristo como tu cabeza, pero te está costando que tu familia te reconozca como cabeza a ti. Entonces pídele al Señor: Señor, yo quiero que yo te reconozco como mi cabeza, yo te reconozco como mi jefe de casa paterna. Padre, por favor, reconcilia a mi familia para que ellos también puedan ver en mí un jefe. Hermano, que hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mire qué hermoso, nuestra cabeza se vuelve Cristo. Y decía Éxodo capítulo 7 verso 2, decía que el jefe de la casa paterna era el que tenía que presentar el sacrificio por su casa, por su familia. ¿Y quién entregó el sacrificio, hermano, por nosotros? Cristo. Aleluya, hermano. Por eso, hermano, cuando nos hacemos parte de Cristo, cuando reconocemos que Él es nuestra cabeza, Él es el que, hermano, intercede por nosotros, porque Él es nuestro jefe de casa paterna. Qué hermoso, hermanos. Qué maravilloso es el Señor. Y con esto cierro, hermano. Yo no sé si tal vez tú has creído que no había esperanza ya para tu vida, pero déjame decirte algo: en Cristo hay esperanza. Si tú reconoces a Cristo como tu cabeza, Él te llevará a la casa del Padre, y ahí Él te restaurará. Ahí Él te limpiará, te lavará, te pondrá vestidos nuevos, pondrá sobre tu cabeza corona de heredad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Cierra tus ojitos, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, te pedimos, Señor, que en nuestras casas, Padre, tú seas la cabeza, Señor. Esa cabeza de casa paterna, ese patriarca, Señor. Seas tú, Padre. Te venimos reconociendo, yo te vengo reconociendo como mi cabeza, Padre, ahora en esta noche. Que tú seas mi cabeza, Padre, para que, Señor, la protección, la guianza, la restauración que viene, Padre, para nuestra casa alcance a mi familia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos a ti la honra y la gloria por siempre y para siempre, Señor.
Te pido por esas familias, Señor, que ahora están clamando, están pidiéndote, Señor, por esa restauración familiar, que te están pidiendo, Padre, que tú vengas y te vuelvas la casa, te vuelvas la cabeza de su casa. Hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, aquellos, Padre, que tienen dificultades en su casa, Padre, que hay pleito, no se quita el pleito, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ven ahora, Padre, y vuélvete cabeza en esa casa. Aquellos, Señor, donde no hay paz, donde hay miedo, donde hay temor, Padre, que ahora vengas tú, Señor, y te vuelvas la cabeza de ese hogar. Aquellos, Padre, donde hay tristeza, donde hay nostalgia, donde hay enfermedad, Señor, que tú vengas y te vuelvas la cabeza de ese hogar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Cantemos un canto de adoración al Señor, hermanos. Padre, yo vengo ahora hacia ti, como un niño yo corro a tus brazos. Tú me recibes con los brazos abiertos, mi buen Padre. Padre, en ti estoy en mi casa. Padre, en ti seguro estoy. Padre, en ti encuentro la paz, mi buen Padre. Estoy en mi casa, Padre, en ti seguro estoy. Padre, en ti encuentro la paz, mi buen Padre. Estoy en mi casa, Padre, en ti seguro estoy. Padre, en ti encuentro la paz, mi buen Padre. Oh, gracias, Padre. Gracias. Gracias por ser nuestro Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hermano, que Dios te bendiga. Familia en Cristo. Que nuestro buen Padre te bendiga y te guarde. A ti y a toda tu familia. En el nombre del Señor Jesús. Bendiciones, hermanos. Amén.